Bueno, este ejercicio de aplicación de relaciones trigonométricas. Este ejercicio nos enseña cómo medir la altura de un árbol. Entonces dice que un guardabosque situado a 200 pies de la base de una acequia roja observa que el ángulo entre el suelo y la cima del árbol es de 60 grados. Estime la altura del árbol. Bueno, primer paso en la resolución de problemas es hacer una gráfica del dibujo si es posible. Entonces vamos a hacer una gráfica de la situación. Bueno, esta sería la situación. Aquí está la acequia, que la suponemos que es perpendicular al piso, o sea que forma 90 grados con el piso, que es totalmente vertical y que el piso es totalmente horizontal. Aquí tenemos el guardabosques situado a 200 pies de la base del árbol y de alguna manera él logra medir el ángulo desde ahí, desde el piso hasta la altura del árbol, hasta la altura de la acequia, y encuentra que ese ángulo es un ángulo de elevación de 60 grados. Bueno, vale la pena aclarar que un ángulo de elevación es el ángulo que se forma entre una horizontal y una línea que está por encima de ella. Es decir, este ángulo de 60 grados lo llamamos ángulo de elevación porque fíjense, tenemos la recta horizontal y a partir de esa horizontal levanto mi mirada, un ángulo acá cuyo valor es 60 grados para ver el objeto y la levanto en esa dirección, en la dirección de la flecha. Estoy elevando mi mirada, entonces se llama un ángulo de elevación. El ángulo de elevación es de 60 grados. Bueno, como este problema es de relaciones trigonométricas, entonces obviamente vamos a utilizar alguna de las tres relaciones trigonométricas que las recuerdo aquí al lado. Bueno, ahí está, entonces el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, y ahí está mi triángulo. Entonces yo siempre voy a utilizar una de las tres, por lo que este ángulo aquí es 90 grados y el triángulo, fíjense en el triángulo que voy a cerrar acá, o el triángulo que se forma entre el árbol y las otras dos líneas es un triángulo rectángulo. Solo por esa condición puedo utilizar acá relaciones trigonométricas. Bueno, ahora a continuación identifico qué tengo y qué me preguntan. Entonces de información tengo este ángulo de 60 grados que es el ángulo opuesto al árbol, fíjese, o al lado donde está el árbol, donde yo coloqué el árbol. Tengo la base del triángulo que son 200 pies y la pregunta que me hacen es ¿cuál es la altura de este árbol? Entonces, si yo me voy al triángulo, conocería el ángulo, conocería respecto a ese ángulo, recuerde que el ángulo toca dos líneas, esta que es el cateto adyacente a ese ángulo de 60 y esta la más larga que recuerden que es la hipotenusa. Y la que está al otro lado allá se llama el cateto opuesto. Entonces, fíjese, necesito hallar el valor del cateto opuesto y conozco el valor del cateto adyacente y el ángulo. Entonces busco cuál de las relaciones me trabaja. Cateto opuesto, cateto adyacente y ángulo. Entonces, en ese caso se trata de la tangente. La tangente trabaja ángulo, mírelo, ángulo teta, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces me voy y me reemplazo en la ecuación de tangente. Y aquí digo, tangente de mi ángulo, en este caso de 60 grados, es igual al valor del cateto opuesto. El opuesto a 60 grados pues es h. Y como no conozco h, que es la altura, pues simplemente dejo ahí la letra, la variable, dejo indicada la incógnita. Listo, sobre el cateto adyacente. Aquí ya nombramos que el cateto adyacente son los 200 pies. Entonces aquí escribimos 200 pies. FT quiere decir feet, viene del inglés pies. Listo. Y como mi incógnita es h, la despejo. ¿Cómo la despejo? Esto que está dividiendo lo mando para el otro lado. Obviamente va a multiplicar. Y entonces me va a quedar que h es igual a 200 pies multiplicado por la tangente de 60 grados. Bueno, esta operación uno la hace en la calculadora y le queda que h es 343.410 pies. Yo siempre tomo 3 decimales, es decir, estoy aproximando aquí a milésimas. Recuerde, 4 décimas, 1 centésima, 0 milésimas. Hago aproximación a milésimas. Las unidades, pues como estaba la base en pies, entonces la altura va a estar en pies. Entonces fíjese que el árbol mide la altura más las 3/4 partes. Ahora, si necesitan hallar, por ejemplo, la hipotenusa,
Pues como ya conozco dos catetos, porque conozco el cateto adyacente y el cateto opuesto, podría utilizar seno o coseno, cualquiera de los dos. Incluso podría hallar para utilizar la hipotenusa el teorema de Pitágoras. Por ser triángulo rectángulo y por conocer dos catetos, podría hallar la hipotenusa por Pitágoras.